Buenos días, bombones y bombonas de sexto. Vamos a ver la clase número 30 el día de hoy. ¿Cómo van a trabajar en la carpeta? Directamente vas a poner la fecha de hoy, el título, que es la trama, y luego vas a copiar directamente el punto A. Es decir, vas a copiar todos estos núcleos narrativos en la carpeta como te lo voy a explicar ahora. Vamos a ver entonces qué son los núcleos narrativos. Habrás observado en el punto A que te hice un listado de acontecimientos, hechos o situaciones que se dan en el texto narrativo que leímos, en el cuento de terror que leímos la semana pasada. Cada uno de esos hechos o de esas situaciones están ordenados. ¿De qué forma? Están ordenados cronológicamente. ¿Qué significa el orden cronológico? Siguen el orden real en el tiempo. A medida que fueron sucediendo en la historia, van a ir ordenados estos núcleos narrativos, tal cual como sucede en la historia. Y además vas a observar que cada uno de los núcleos narrativos tienen relación con el anterior. El 1 se relaciona con el 2 con el 3 y así sucesivamente. Mira lo que te voy a mostrar. Fíjate que el 1 dice Luis es escritor. El segundo retoma esto. Dice que Luis es escritor y que está trabajando en una historia o en un libro. El punto 3 tiene relación con esto, con el libro o el cuento que está escribiendo. Es decir, que el 3 va a tener que ver con que Luis está escribiendo una historia de terror. Presta atención que te estoy ayudando. El núcleo 3 tenés que terminarlo solo, Mirá que lo dejé incompleto. Entonces, a ver, el núcleo 1 decía que Luis es escritor. El núcleo 2 toma esa característica, se va a relacionar. Luis está escribiendo un libro. El núcleo 3 se relaciona con lo que está escribiendo. Luis está escribiendo una historia de terror. El 4 va a estar relacionado con la historia de terror. ¿Ves que están todos los puntos relacionados? La historia trata sobre un hombre encontrado en su sótano, encontrado en su sótano. Es decir, que el siguiente punto, el núcleo 5, me va a hablar sobre el muerto. ¿Cómo estaba ese muerto? Estaba decapitado. El núcleo 5 entonces me habla de este hombre decapitado. El núcleo 6 me dice que ese hombre decapitado es el tío o era el tío de Luis. Fíjate que hay una relación nuevamente entre el 5 y el 6. Ambos están hablando del hombre decapitado. Si yo paso al 7, voy a retomar lo último que me dice el núcleo narrativo 6, que me habla del hombre decapitado, y voy a completar, porque el punto 7 dice, había vuelto de la muerte para... ¿Te acordás para qué había vuelto en la historia de Luis este hombre decapitado? Había vuelto para matar a su asesino. Ojo que dejé el final sin completar. Hacelo completo el número 7. Ya tenemos en el núcleo narrativo 7 que el decapitado llega para matar a su asesino. Retomo lo de asesino. El núcleo narrativo 8 dice que su asesino estaba, ¿cómo estaba? Muerto. Por lo cual no podía vengarse de él. Entonces, continúo con el núcleo 9, ya que su asesino estaba muerto, decide vengarse de su descendencia, es decir, que decide vengarse de su hijo. Y acá, en el siguiente núcleo, hago una pausa, porque el núcleo número 10 va a volver al principio. Se va a relacionar con lo que decide Luis, con escribir un cuento que va a suceder, en teoría, en su casa. Entonces dice el núcleo 10 que para aclimatarse con el personaje, decide sentir lo mismo que él, lo mismo que el personaje. El núcleo 11 comenta que cosas extrañas, a partir de que toma esa decisión, comienzan a suceder. Retomamos estas cosas extrañas que comienzan a suceder para continuar con el núcleo número 12. Seguimos con las cosas extrañas. Al bajar al sótano, recordá que iba con un candelabro. Entonces, al bajar al sótano con un candelabro, tropezó. Vamos al núcleo 12. Recordá que estaba en el sótano, con el candelabro tropezó, es decir, que las velas se apagaron, y el escritor comenzó a sentir miedo, es decir, que el núcleo
Número 12 me indica que el escritor siente terror. Recordá que cuando siente terror, continúa con el núcleo número 14, Luis se apura a escribir el cuento. Recordarás que cuando se sienta a escribir el cuento lo hace de un tirón. Y a colocar el punto final, y esto lo dice el siguiente núcleo, sintió una presencia detrás de él. Esto nos lleva al núcleo 16, el siguiente. Trata de pensar que esa presencia es un delirio. Y la última relación que hacemos es que esa presencia que él creyó que era un delirio, en el núcleo 17, nos dice que se da vuelta y entonces, ¿te acordás qué pasó? El vidrio de la ventana reflejó a un hombre sin cabeza con un cuchillo filoso en la mano. De esta forma quedan completos todos los núcleos narrativos en orden cronológico, tal cual fueron sucediendo en el tiempo en la historia que leímos. Pasamos al punto B y pregunta, ¿te diste cuenta quién es el hombre sin cabeza? A ver, te lo voy a explicar con un gráfico un poco infantil, pero quizás podamos razonarlo juntos y juntas de esta manera. Mira, Luis es escritor. Luis tenía un tío que hace muchos años, en el caserón donde él vive, en el sótano, apareció muerto y decapitado. En la historia de Luis, el hombre decapitado llega nuevamente a la vida luego de 100 años para poder matar a su asesino. Pero resulta que su asesino está muerto, por lo cual debe matar a su hijo, a su descendencia. Es decir, que si el hombre sin cabeza, que es el tío, está matando a Luis, esto quiere decir que Luis es el hijo del asesino. Entonces, el hombre sin cabeza, te pregunto, ¿será el tío, el padre o el mismo Luis? Te doy una ayudita en pantalla, mira bien. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿de quién se venga? Recordá que el decapitado es el tío de Luis y llega para vengarse de su asesino. Es decir, que se venga del padre de Luis. Y la última pregunta dice, ¿por qué intenta matar a Luis? Recordá que el tío sin cabeza quiere matar a su asesino, que es el padre de Luis. Como el padre de Luis está muerto, tiene que matar a su hijo, es decir, que mata a Luis porque es la descendencia o el hijo de su asesino. Pasamos al punto C, donde nos pide que escribamos o escribas la trama del cuento, es decir, lo único que vas a escribir es de qué se trata el cuento que leíste, el cuento de terror. Y acá vas a observar para qué nos sirven los núcleos narrativos. Cuando vos escribas la trama, de qué se trata esta historia, vas a usar estos núcleos. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a mantener un orden en tu texto. Y úsalos para ayudarte. Mira, Luis es escritor, vive en una casona antigua, muy grande. Un día, voy siguiendo los núcleos narrativos. Un día el escritor decide escribir un cuento de terror. Esta historia trata sobre un muerto encontrado en su sótano. Vas a ir contando toda la trama del cuento guiándote con los núcleos narrativos. De esa forma te vas a dar cuenta si algo te falta o no, si hay algún detalle que estás omitiendo. Ojo al piojo, con el punto C, trata de usar puntos, controla la puntuación, trata de hacer pausas, si hay un cambio de tema, colocas un punto, todo lo que fuiste aprendiendo hasta ahora. Te mando un besito.